Vivimos tiempos complejos, en donde la hiperrealidad se levanta como una barrera entre los sujetos y los hechos, un mundo donde la sociedad se ha convertido en una barrera entre nuestros cuerpos y el mundo que experimentamos por medio de los mismos, llegando a suplantar la experiencia sensorial de la vida misma a través de lo que Jean Baudrillard denomina simulacro. El simulacro como mediación establece hiperrealidades que interfieren en nuestra capacidad de interpretar con objetivos instituidos aparentemente fuera de la agencia de los sujetos, en donde aquello que acontece en estas hiperrealidades simuladas tiene más relevancia que los hechos y los acontecimientos del mundo real. El sistema en que vivimos ha encontrado en la gestión de la percepción un poderoso medio de reproducción en el cual se le otorga a la opinión pública la función como mediación de masas. En la hiperrealidad, la función de la opinión pública es establecer códigos de interpretación que a través de hechos verosímiles presentados en los medios de comunicación dotan de contenido relatos que configuran el sentido de los acontecimientos. En este video hablaremos sobre cómo la mediación del simulacro ha moldeado la forma en que vemos y comprendemos el terrorismo. En lugar de situarlo en el resultado de la violencia, cuyo origen es la lucha política por el poder, se establece la imagen simple del terrorismo como el acto de un tirano malvado, cabeza de un Estado u organización canalla, un archicriminal global cuyo objetivo es aterrorizar el mundo. Aquí la posverdad y la estrategia fatal es dejar de lado los complejos problemas del mundo social y establecer un simulacro en donde los problemas son personajes enmascarados en sus personalidades malvadas, como será el caso de Saddam Hussein y sus armas de destrucción masiva, quien junto a varios líderes del mundo árabe como Gaddafi, Khomeini y luego de los acontecimientos del 911 Osama Bin Laden, le otorgan un rostro humano a la pregunta de ¿por qué la violencia? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la guerra? Y la respuesta aquí, la posverdad. Si tan solo estas tiránicas figuras pudieran ser sacadas del poder, las agradecidas personas de sus pueblos caminarían naturalmente hacia la democracia y la libertad ofrecidas por el ejército estadounidense, ya que todos estarían libres de maldad. Entonces, ¿por qué Estados Unidos necesitó mentir en 2003 para legitimar su invasión? Después de un convulsionado y violento siglo XX, sacudido por guerras mundiales, la Guerra Fría, la comunidad internacional buscaba un tránsito civilizado al siglo XXI y al nuevo milenio, depositando en instituciones como las Naciones Unidas la confianza en un futuro gobernado por la paz y la razón, en donde el uso de la fuerza solo sería un último recurso ante la tiranía y la amenaza a la estabilidad global. Condiciones que Saddam Hussein cumplía, por lo que luego de la invasión de Irak a Kuwait, la coalición internacional que participó en la Guerra del Golfo fue de 34 países y contó con la autorización de las Naciones Unidas. Una guerra hiperreal donde imperios corporativos que utilizan la televisión tanto como herramienta como arma, utilizando rostros del mundo de la farándula y el jet set global, voces expertas del campo académico y periodístico, así como autoridades militares, políticas y financieras, construyeron el teatro de operaciones en la hiperrealidad para la batalla por la opinión pública, cuyo objetivo fue sacar la brutalidad de la guerra de las pantallas, una lección bien aprendida por Estados Unidos y sus aliados luego de la guerra de Vietnam. La estrategia mediática adoptada durante la Guerra del Golfo y la Operación Tormenta del Desierto en 1990 fue mostrar una guerra limpia, aséptica, de precisión quirúrgica y teledirigida, una guerra libre de sangre, donde los recursos de los contribuyentes de los países democráticos financian bombas inteligentes, cuyas capacidades tecnológicas permiten acertar golpes a los chicos malos. Este simulacro de guerra limpia y sin daño contrasta con el hecho de que en los meses que duró la Guerra del Golfo se utilizaron más explosivos que en toda la Segunda Guerra Mundial, lo cual nos da una idea de la devastación llevada a cabo durante la Operación Tormenta del Desierto, y que finalmente se desploma luego de los bombardeos al refugio antiaéreo de Al-Ameriya, donde murieron alrededor de 1.200 civiles,
y el acontecimiento de la carretera de la muerte, donde fueron masacrados en un intenso bombardeo más de 15.000 soldados iraquíes que se retiraban de Kuwait, las sangrientas y desgarradoras imágenes de civiles de Bagdad y los grotescos cuerpos calcinados en la carretera de la muerte inundaron los medios, lo cual llevó al aparente final de la incursión de las Naciones Unidas en el país árabe. Para el año 2003, Estados Unidos no lo tenía fácil en el campo mediático. En términos legales del derecho internacional, no había motivos para la invasión de Irak, por lo que la invasión al país árabe fue declarada ilegal por el entonces secretario de la ONU, Kofi Annan, por lo que el gobierno de George Bush decidió utilizar la posverdad, estrategia que sería fundamental para la legitimación de la victoria que se esperaba obtener en la invasión a Irak. Luego de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos invadió Afganistán e intensificó sus operaciones de combate en Oriente Medio, según distintos informes de inteligencia revelados en años posteriores, como la Operación Southern Focus, dan cuenta de la preparación estadounidense para la invasión del país árabe con el objetivo de establecer dominio sobre los campos petrolíferos del suelo iraquí. Solo necesitaban un motivo. A pesar de bombardear y hostigar Irak durante los años 2001 y 2002, Irak no respondió, por lo que se puso en marcha la resolución 1141, donde se acusa a Irak de poseer armas de destrucción masiva, lo cual buscaba fortalecer el discurso de que Saddam Hussein era un supervillano global. Bush sitúa a Irak como el eje del mal, un objetivo clave y legítimo en la lucha contra el terrorismo. Este discurso fue públicamente apoyado por gobernantes como el primer ministro de Inglaterra, Tony Blair, y el entonces presidente de España, José María Aznar. El uso de posverdad por parte de Bush y los medios de la coalición fue obscenamente evidente, y a pesar de las maquinarias de producción que buscaban establecer el simulacro de Estados Unidos como liberador del pueblo iraquí, este no evitó la resistencia de la población civil que se organizó masivamente en manifestaciones en contra de la invasión, pero de todas formas la invasión se llevó a cabo y el simulacro discursivo de las maléficas intenciones de Saddam Hussein fue alimentado con cualquier historia que diera cuenta de la legitimidad de la invasión, diluyendo aún más la línea divisoria entre la realidad y la ficción. En septiembre del 2002, el Servicio Secreto de Inglaterra encontró una fuente confiable que confirmaba la producción en masa de agentes neurotóxicos y gansarín depositados en contenedores dentro de esferas de vidrio unidas entre sí. Alguien en el servicio secreto se dio cuenta de que lo que escribían era una escena de la película La Roca de 1996, protagonizada por Sean Connery y Nicolas Cage. Un reporte posterior de la guerra en Irak declaró: los contenedores de vidrio no son usados normalmente en municiones químicas. Saddam Hussein fue capturado en diciembre del 2003, apenas unos meses después de la invasión, pero las supuestas armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas y el país sigue hasta el día de hoy en una profunda crisis social y política que se extiende por toda la región. Durante los años que duró la invasión a Irak, esta significó la destrucción de una nación, y a pesar de que el simulacro establecido por el gobierno de George Bush constantemente caía por su peso, fueron las filtraciones de Wikileaks en 2010 las que confirmaron lo que todo el mundo ya intuía. Miles de documentos oficiales, informes, reportes de campo y material audiovisual revelaron los horrores de una guerra cruel que asume como objetivo militar legítimo la población del país bajo el discurso de la guerra contra el terrorismo. Durante las últimas décadas, políticos, financieros y utópicos tecnológicos, en vez de enfrentarse a las complejidades reales del mundo, se han retirado a una versión más simple del mundo para poder mantenerse en el poder. De facto, todos consentimos el crecimiento de este falso mundo, pues su simpleza resulta tranquilizadora. Incluso aquellos que creen que están atacando el sistema, radicales, los artistas, los músicos
y toda la contracultura se han convertido en parte del engaño, pues ellos también se habían retirado a este mundo de fantasía, y es por esto que su oposición no causa ningún efecto y nada cambia jamás. Esta ha sido la respuesta tecnocrática, la estratégica fatal sistemáticamente institucionalizada ante una compleja realidad imprevisible, donde las consecuencias no deseadas de los hechos irreversibles debilitan constantemente la estabilidad de nuestro mundo, impregnando de responsabilidad y pesimismo los relatos asépticos, lógicos, civilizados y racionales de la modernidad y sus instituciones.